Caviar. No sé por qué el término me resulta familiar. Quizá lo hayan escuchado mucho más de la cuenta y con mucho menos precisión de la que debería usarse. Eduardo Darián, el politólogo peruano, ha hecho un estudio sobre el término caviar, ha investigado cuál es el origen de la frase, cuál es el significado que originalmente tuvo, cómo luego se expandió de manera indiscriminada para usarse como una herramienta, como un arma política de ataque, y luego busca precisar el concepto, analizar cuánto poder llegaron a tener los caviares. ¿Fue un poder grande? ¿Fue un poder pequeño? ¿Siguen teniendo algún poder? ¿Por qué se supone que tienen la culpa de todo? ¿Qué autocríticas debieran hacerse los caviares? ¿Qué pasaría en un país sin el esfuerzo caviar? Muchas preguntas que con mucha seriedad Eduardo Darián responde en este libro que recomiendo mucho. No se pierdan nuestra conversación con él en Aire Libre. Eduardo, gracias por venir a Aire Libre. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo en general, pero esta vez en particular por tu reciente publicación, ahora en la Feria del Libro, de tu libro Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre. Me parece muy importante que hayas decidido acometer la escritura de este libro, porque como algunos otros conceptos, caviar es un vocablo que se usa, se repite en exceso y cuya precisión, si en algún momento existió, parece haberse difuminado, ¿no? Entonces, quisiera comenzar preguntándote cómo debiéramos entender caviar, cómo se entendió en un momento, qué excesos se han cometido. Bueno, cuando comienzo a escribir el libro, en parte es porque uno veía que, digamos, en los extremos ideológicos, Vladimir Cerrón en la izquierda, a cualquier cosa que estuviera a su derecha era caviar, y Rafael López Aliaga, ¿no?, desde la derecha, cualquier cosa hacia la izquierda era caviar también, ¿no? Entonces uno decía, y mencionaban a un montón de personas que no eran los caviares que habíamos conocido a inicios de siglo, ¿no?, después de la transición. Y entonces dije, bueno, para que el concepto sirva para algo, sería bueno hacer un rastreo y ver cuáles son más o menos las coordenadas de un grupo reconocible, medianamente reconocible, pues es imposible que una categoría como esta pues tenga las fronteras clarísimas. Claro, ¿no? Que no sea tan nítido, no se puede. No se puede, pero que por lo menos sea claro de qué hablamos si hablamos de caviar, porque eso es lo que nos va a permitir en el resto del libro. Lo que también se puede hacer es pensar, bueno, existe un poder caviar, cómo se ejerce, quiénes son, cómo pueden vetar ciertas políticas. Si todo es caviar, nada es caviar, ¿no? Entonces, hay una propuesta en el libro de qué es un caviar, por qué lo veo como un grupo social, más que ya personalidad. Y en base a eso, una propuesta también de cuál es su poder y qué perdemos cuando esos caviares pierden poder, ¿no? Y entonces, digamos, el origen del término caviar, como lo sugiere el subtítulo de tu libro, originalmente era como un pituco de izquierda. Pituco de izquierda eran algunas personalidades dentro del gobierno de transición de Paniagua. Lo difunde Aldo Mariátegui, digamos, ¿no? Él no lo cree, él dice siempre, yo no lo creé. Pero él lo difunde y reemplaza uno que se usaba antes, que era cívico, pero caviar lo que tenía era algo que en el Perú, una sociedad desigual, es kriptonita política, que es pituco, ¿no? O sea, alguien... Y más que pituco, alguien que vive como pituco, pero te habla de derechos sociales y otras cosas. Entonces es un ataque y por eso cívico pues ya daba hasta roche, ¿no? Insultarte cívico y tú qué eres. O sea, ¿no? Claro, claro. En cambio caviar sí tiene esta carga más bien peyorativa y de lejanía y distancia de la sociedad que dice defender, ¿no? Pero claro, como tú dices, no que Valentín Paniagua fuera un caviar, porque quizá no era calificable como caviar él, pero en el gobierno de transición que él encabeza aparecen personas que, viniendo de la izquierda, son identificados como de clase media alta. Correcto.
digamos, así comienza lo caviar, pero en un contexto no tan polarizado como el que vivimos hoy. No, era más bien, yo diría que ahí comenzamos a ver algo que fue típico en los años 2000 hasta 2016, 17, ¿no? Que eran estos gabinetes de liberales en lo económico, algunos bien libertarios incluso, conviviendo con actores que conocían más lo social, Ministerio de la Mujer, Justicia. Entonces era una especie de liberales y caviares gobernando el gabinete, ¿no? Y que, digamos, se fue asentando como mecanismo de gobierno por un buen tiempo, ¿no? Claro, como que sin que hubiera un partido caviar o nada de eso, claro. parece emerger espontáneamente una especie de consenso en el cual se busca cuidar, respetar los avances económicos, la mirada macroeconómica del país, pero también reconocer derechos humanos, políticas de igualdad, y hay una convivencia de eso, ¿no? Y que venía por los deberes de la transición, por decirlo de alguna manera, un fujimorismo en retirada. Muchos de los técnicos del fujimorismo dejan el Estado por estar acusados de corrupción o porque simplemente pues, hay un quiebre político. Que dicho sea de paso, algunos después vuelven y algunos que pues, sabían su oficio, sino que salen y esos espacios se llenan con los neoliberales, los tecnócratas, ya estaban en el MEF, ahí hay unos reciclajes de algunos espacios, Indecopi, MEF, el BCR ni se diga, ¿no? Es una institución en sí misma, ¿no? Pero a las áreas más sociales, justicia, Cancillería, en diferentes espacios llegan estos técnicos del otro lado, ¿no? Pero que no eran de la izquierda más dura. Digamos, exacto. ¿no? Y sin embargo, en la medida que ha ido avanzando este siglo, y que también ha ido agudizándose la polarización, como decías hace un momento, todo lo que no estuviera tan extremo a la derecha como López Aliaga podía ser víctima de una caviarización, y todo lo que no estuviera tan a la izquierda como Cerrón, es decir, comienza a desdibujarse el concepto inicial. Una primera forma en que se desdibuja, yo diría, es que primero se va un poco más hacia lo mesocrático, ¿no? Ya no era tanto pituco de izquierda, sino clases medias, profesionales de izquierda como grupo social. Entonces, si quiere decirlo, se va un poquito más a la izquierda y abre hacia clases medias, ¿no? Creo que nunca se ha llegado a alguien, un dirigente de base, le digas caviar es ridículo, pues, ¿no? Entonces siempre se ha mantenido más hacia clases medias. Pero también creo que el fenómeno que yo llamo Perú 21, ¿no? Abre toda una dimensión en la cual un sector de derecha era muy moderno en temas sociales, de igualdad de género, libertad de expresión, no eran propiamente religiosos, ¿no? Entonces, Perú 21 representaba un espacio de derecha muy comprometida con derechos igualitarios en un nivel que extiende el uso de caviar hacia la derecha, ¿no? Primero se les llamaba amigos de caviares o liberales cercanos a los caviares, pero poco a poco se vuelven caviares, ¿no? Como Rosa María Palacios hoy día claramente está vinculada al mundo caviar. Pero algo interesante también es que creo que de eso va de la mano con que surge una derecha dura de vuelta, vuelve el fujimorismo, y el fujimorismo tenía que arrimar un poco esta derecha más liberal de clase alta, moverla y decirle, yo he llegado a ocupar este espacio y tú eres parecido a ellos, ¿no? Entonces, digamos, desde la derecha en ese caso en particular, lo que hay es, me quiero identificar yo como una derecha nítida, y aquellos que podrían pensar como yo popular, en lo económico. ¿no? Nítida y popular, con lo cual conviene que estos también sean caviares, ¿no? Exactamente. Blancos, limeños, ¿no? Pero que rechaza toda tendencia a políticas de igualdad, a políticas de identidad. Ahí es donde es bien interesante, y creo que da para pensar mucho y conversar con gente vieja del fujimorismo, porque el fujimorismo obviamente ha tenido pues tendencias antidemocráticas, antiderechos humanos, pero tuvo en su momento buenos representantes que defendían temas como igualdad de la mujer, cosas que hoy día serían calificadas de caviares. El Ministerio de la Mujer lo creó Fujimori, hubo lideresas dentro de Fuerza Popular que abiertamente, otras bambalinas, ayudaron a una serie de normas que hoy día probablemente no les den mucho crédito en el partido, ¿no? Pero entonces sí, ese fujimorismo popular le servía el mote de caviar para agrupar hacia ese sector, a sectores más liberales, igualitarios, llamaría. Y ante estos, digamos, ante este concepto inicial y luego
al crecimiento un poquito desordenado del concepto como consecuencia también de estrategia política, como estás diciendo, tú haces un esfuerzo en el libro por decir, bueno, hoy por hoy, yo diría que lo caviar es ¿qué? Lo caviar es, creo que está vinculado a clases medias, con un compromiso en temas de derechos humanos, democracia, igualdad de género, que hacia la izquierda puede llegar hacia una centroizquierda, con límites en lo que son las justificaciones revolucionarias para el uso del poder. No les gusta Pedro Castillo. Pueden votar, como seguramente muchos votaron por Pedro Castillo en la segunda vuelta, pero no son pues comprometidos castillistas, más que unos pocos, ¿no? Y por el lado de la derecha yo iría hasta Jaime Saavedra, Rosa María Palacios, tú de repente, Alberto de la Hunde, ¿no? Donde tienes personas que tienen un liberalismo más igualitario. Yo creo que cuando ya Rafael López Aliaga le dice a Rafael Belaúnde caviar, no, pues, ¿no? Es una persona que tiene una idea más liberal y de orden, si quieres, esta idea de orden de la derecha muy fuerte, ¿no? Que va a haber tensiones y conflictos y violencias que le preocupan sobremanera, probablemente no tan comprometido con temas de igualdad, en temas de derechos de igualdad sexual, diversidad. Y por el lado de la izquierda, porque Cerrón también viene a meter ya caviar a todo el mundo, ¿no? Incluso hasta a Rodríguez Pastor de Interbank, ya es caviar, incluso, o amigo de caviares, porque ahí lo que quiere él es ser como la verdadera izquierda, ¿no? Cualquier cosa que esté hacia su derecha, incluido pues personas que están mucho más allá en términos de valores democráticos que van a justificar a Venezuela o a Cuba, para él son caviares, ¿no? O sea, mete como caviar a Aníbal Torres, ataca como caviar a Indira Wilk, no me acuerdo las personas, pero queda claro que cualquier persona que estaba hacia su derecha no era realmente popular y era caviar, amigo de los extranjeros, trabajan para la cooperación internacional, ¿no? Sí, ahora que bueno, esta polarización es un fenómeno que trasciende obviamente al Perú y que es mundial, hay una categoría entre este nuevo partido republicano, ¿no? Que traducido al castellano sería como republicano solo de nombre, ¿no? Los rinos. Claro. Y hubo un candidato a senador que sacó una publicidad donde un equipo tipo SWAT entraba a la casa de alguien que no era suficientemente republicano. Ah, sí. Entonces, de alguna manera, la polarización y una mirada más extrema de la derecha y de la izquierda, buscando una especie de nitidez, atacan incluso con mayor agresividad a quien tiene algo de moderado que a su adversario en el otro extremo, ¿no? Probablemente estén buscando un nicho de votos, ¿no? También es como con quién te vas a pelear, con quién te puede quitar votos. Por eso estas peleas absurdas, ¿no? Entre el Partido Morado y Juntos por el Perú en algún momento, que ambos representaban, no eran posibilidades de voto caviar, se sacaban la mugre en redes, ambos con 3%, ¿no? Eso decías. Buscando distinguirse en lugar de sumar. Entonces a veces puede ser muy violento la pelea por nichos de voto, ¿no? Entonces, un poquito resumiendo, en busca de cierta claridad ya contemporánea en el uso del término, dime si me equivoco, tú dirías que caviar es un representante de la clase media o clases medias altas que tiene una tendencia progresista, sí, ¿no? Progresista entendida, porque progresismo es usado para justificar de todo, ¿no? Daniel Ortega de Nicaragua era progresista, ¿no? Hugo Chávez era progresista. Eso no progresista en el sentido que le da a la izquierda, sino más en el sentido americano, gringo, ¿no? De personas con preocupaciones sociales, compromiso con la justicia social, compromiso con la igualdad, que entiende que va a defender libertades básicas como límites a la acción del Estado, pero también cree que la libertad se construye con políticas redistributivas, educativas fuertes, ¿no? Entonces te puede llevar desde una centroizquierda socialdemocrática hasta un liberalismo. A quienes son liberales en lo económico, pero que están de acuerdo con políticas de igualdad. Sí, yo creo que por ahí va. Y ahí tienes pues posibilidad de decir quiénes son, quiénes no son, y discutir sobre su poder, ¿no? Finalmente. Entonces, luego de un esfuerzo por definir la categoría de caviar de manera que pueda resultar útil, un tema que tu libro aborda y que me parece muy interesante es el del poder de los caviares. Hemos escuchado muchas veces, seguimos escuchando además, que la culpa de todo lo tienen los caviares, que
el poder de los caviares está detrás todo. de toda crítica que pueda recibir el gobierno o cualquier medida del Congreso, que el Poder Judicial, la Fiscalía están tomados por los caviares. ¿Cuánto hay de cierto? No existe ningún poder caviar, existió un poder caviar, y si existió, más o menos qué dimensiones tuvo. Sí existió un poder caviar, todavía existe un poder caviar, pero no es ese poder pues que plantean sus críticos como que fuera, López Aliaga dice, el nuevo Montesinos es Gustavo Gorriti. Hoy día lo escuchaba decir que la muerte de este regidor de la Municipalidad de Lima, qué raro, ¿no? Hay que ver cómo se vincula con estos grandes intereses del mundo caviar. Por el lado de Cerrón llega a decir que hay una especie de pacto entre los empresarios y los caviares, ¿no? Los empresarios no se meten a las consultorías y los caviares no hacen empresas, ¿no? O sea, como que es una categoría muy útil para cualquier tipo de teoría conspirativa también. Es que un poco lo que intento hacer ahí también es discutir por qué se usa tanto y creo que para los diferentes grupos les sirve de diferente manera, ¿no? A la derecha más dura, porque son un enemigo cultural, les permite además presentarse. Un problema para la derecha siempre es, oye, ustedes son el partido de los poderosos. Acá es, yo soy el que enfrenta a los verdaderos poderosos, que son este sistema internacional poderosísimo de George Soros y el globalismo, ¿no? Entonces sí. yo ya no soy un partido de derecha, sino soy un héroe de la resistencia patriótica, Que lucha por emancipar ¿no? al país de Correcto. políticas que vienen del extranjero. En el caso de Cerrón, es un poco, yo soy la verdadera izquierda, y ellos en realidad son más enemigos peores enemigos que el fujimorismo o el neofascismo, dice, porque están escondidos, ¿no? En realidad ellos defienden el gran capital, defienden a los intereses de los grandes poderes, pero haciéndose los progres, ¿no? Entonces, les sirve a ellos. Y también les sirve a un sector completamente desideologizado, pragmático, con intereses el viejo interés patrimonialista cotidiano de los estados latinoamericanos, ¿no? De clientelar, de búsqueda de prebendas, de manipulación del Estado. A ese le sirve para decir, oye, miren, izquierda y derecha, yo también soy anticaviar, me estoy peleando con ellos. Como esta idea que creo que sostiene Rodrigo Barnechea, ¿no? Barnechea, Sí. que dice, también se usa como Sí. batiseñal, que creo que lo dice Marcos sí. Cifuentes también. Y también, sí, Marcos Cifuentes, Carlos Meléndez también, ¿no? Los tres señalan, ojo, En las categorías de Meléndez creo que son los anticaviares los oportunistas. anticaviares pero oportunistas, ¿no? Oye, mira, ¿no? Yo los odio, yo también los odio, pero para buscar el apoyo de los demás, ¿no? Como el ministro Santibáñez diciendo, me atacan porque estoy limpiando el Ministerio del Interior de caviares, o el ministro Quero también diciendo, los caviares están enquistados dentro del Estado, ¿no? Curiosamente él trabajó con harto caviar. Y la propia presidenta, ¿no? Diciendo, voy a mencionar este gran poder sin temor o algo así. Los caviares, obviamente eso son conductas mucho más de estrategia política, ¿no? Ahora, más allá de una exageración desorientada o de teorías conspirativas abiertamente malintencionadas, es obvio que en este siglo ha habido una presencia de un pensamiento Sí. que califica como caviar. Y que tuvo presencia en el Ejecutivo, fuerza en el Ejecutivo, incluso en el gobierno de Alan García, en esta alianza que hablábamos de liberales y caviares, que tuvo mucha capacidad para avanzar ciertas políticas en línea con agendas internacionales más progresistas, más igualitarias, Ministerio de la Mujer, currículo escolar, ¿no? Con fuerte contenido de igualdad, derechos humanos. Yo creo que en este país nada hubiese pasado con respecto a derechos humanos sin esa presión y esos ministros, porque los grupos afectados eran grupos muy pobres, muy alejados del poder, sin representación política, con una izquierda débil. Las izquierdas fuertes no levantaban el tema de derechos humanos. Mal en su momento más radical o menos radical, no era un abanderado de los derechos humanos. Entonces, sin ese grupo, en los países en que eso avanza, suele haber partidos de izquierda fuertes. Y acá avanzó, con todos los problemas, han tenido que hacer nuevas leyes de amnistía para detener procesos, han tenido que pelearse con una comisión de la verdad. Entonces, toda esa agenda, yo creo, no habría estado ahí sin poder caviar. Y también creo la anticorrupción, ¿no? Es cierto, es innegable que estas políticas no se habrían avanzado. Es cierto que hubo presencia, sobre todo en el Ejecutivo, en ministerios,
pero al mismo tiempo no ha habido un partido que se identifique No. como caviar. Entonces, creo que también es importante, y lo mencionas en el libro, ¿qué viene a hacerlo caviar? Porque muchas veces se ataca a la supuesta mafia caviar, de que como si fuera una organización Claro, que tiene una especie articulada, de comando liderazgo, central, claro, con claro. jerarquías y con planes, y no es así. Claro, como el vampiro, ¿no? ¿Qué tipo de...? Claro, pero No, sin embargo, y- ¿de dónde surge esta afinidad? ¿no? Creo que, creo que justamente el talón de Aquiles de lo caviar es no tener una representación política. Ojo, no necesariamente tiene que ser un partido caviar. En muchos países, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina con los radicales, en Bolivia con el MNR, ha habido facción, en Uruguay con el Frente Amplio, facciones caviares de clases medias, técnicas, en diferentes partidos políticos. Entonces no es necesariamente un partido caviar, una socialdemocracia, ¿no? Pero sí mayor presencia electoral, alcaldes, gobernadores, que uno dice, mira, ahí está la centroizquierda representada electoralmente, ¿no? Lo que hay en el Perú, creo, son más bien un grupo que siempre le ha corrido un poco lo electoral. Cuando lo ha intentado siendo congresista en diferentes bancadas, pero como proyecto electoral no ha existido nada propiamente dicho, y más bien es un espacio, creo, técnico del Ejecutivo, en las ONGs, pero unas ONGs que tampoco le gusta cuando sus miembros entran a política, del periodismo, pero que obviamente también es este día, no, yo soy periodista, no soy político, y como grupo de votantes estás ahí pues viendo cuál es el candidato que más se acerca a lo que quieres, ¿no? O sea, como si fueran redes no necesariamente vinculadas Ni de una forma estructuradas, directa, ni no. estructuradas jerárquicamente, pero con una afinidad de mirada ideológica que, dadas las oportunidades de ser parte de un ejecutivo o de ser parte de una ONG, han llevado adelante políticas públicas, que además es algo muy interesante que mencionas en el libro. Sucedió y tuvo la fuerza que tuvo, que no fue minúscula, que dejó una huella, sobre todo por un contexto internacional favorable. Claro, es un poco lo que también digo es, bueno, repaso la historia de las consultorías, ¿no? Y miro los registros del Estado, y te das cuenta de que consultorías son mínimos, pues, ¿no? O sea, el poder caviar no puede sostenerse en consultorías. A pesar de que en algún momento el Contralor en ese momento le tira casi un regalo al Congreso y le dice, son millones, ¿no? En realidad eran órdenes de servicio que no tienen nada que ver con consultorías, ¿no? Y luego también veo el poder internacional caviar y digo, oye, también está pues bien exagerado. Y luego digo, pero entonces, ¿de dónde viene este poder? Porque este poder existe. No es estructurado, no es jerarquizado, en algunas coyunturas se activa, se suma gente, en otras no. Hay un montón de fracasos de marchas caviares, ¿no? No se logró defender la SUNEDU la última vez, o sea, un montón de fracasos también, pero a veces se activa. Entonces, ¿de dónde viene ese poder? Y digo, bueno, viene mucho de un contexto internacional favorable, donde estos derechos democráticos, liberales, igualitarios, gozaban del apoyo de la cooperación internacional, pero sobre todo, más que solo la cooperación, ideológicamente, ¿no? Había algo que te obligaba a respetar a ciertas resoluciones internacionales de la Corte Interamericana, a buscar acercarte a poderes que iban a ver con buenos ojos tus gestos democráticos, y todo eso se fue acabando. Entonces, un poco lo que digo es, la elección del 2021 y este cambio internacional ha debilitado considerablemente ese poder caviar, y curiosamente es el momento en que más se habla de mafia caviar. Exacto, ¿no? Es como que cierto consenso emerge tras la caída del muro de Berlín y el poder unipolar como única gran potencia durante un tiempo de los Estados Unidos. Entre Estados Unidos y Europa, un consenso de que los países con aspiraciones democráticas deben cumplir con una serie de aspiraciones y políticas de igualdad. Ese consenso se ha venido resquebrajando en Europa, no se diga en los Estados Unidos. Incluso el financiamiento que venía de esos gobiernos o de ONGs que tenían origen en esos territorios, y de pronto el supuesto poder caviar se ha visto desnudado como uno mucho más débil de lo que se pensaba, ¿no? Sí, creo que en algún momento había también esta confianza de que las cosas iban a seguir igual, ¿no? Me acuerdo cuando ha habido estas resoluciones de la Corte Interamericana, o ahora mismo, ¿no? Y un poco, no, eso no se puede hacer porque la Corte ya dijo. Eso ya cambió, ¿no? Eso ya cambió. La Defensoría del Pueblo ya se perdió. El Tribunal Constitucional creo que además está muy lleno de abogados
subordinados a los partidos, se perdió un poquito esa vergüenza que tenías hasta la transición de voy a nombrar a mi gente, pero gente de cierto nivel, ¿no? Que incluso con Alan García se mantuvo un tribunal, podías criticarlo, más tirado para otro lado, pero que seguía siendo un tribunal autónomo, que creo que es algo bien importante, ¿no? Porque no es tanto que sean políticas progresistas, sino que en algún momento eran políticas constitucionales. Entonces, Estados Unidos, Europa no se iba a meter contigo si tu política no era progre, pero sí si no era constitucional, si no respetaba ciertos mínimos, si la libertad de expresión no era garantizada, si no hacías cuchipandas al momento de pactar, que te robabas el sueldo con a tus asesores en el Congreso. Eso era un escándalo hace 15 años, hoy día es una más, ¿no? También quizá parte de la vulnerabilidad de lo Caviar a una serie de ataques injustos e injustificados, ya hablaremos de críticas que sí son justificadas e importantes de escuchar, tenga que ver con esta especie de superposición, como dices, en defensa de principios constitucionales, defensa de principios democráticos, que parecen haber ido de la mano del discurso de personas identificadas como caviares, de manera que ante abusos antidemocráticos o anticonstitucionales, la defensa de quienes abusan suele ser, esto es una caviarada. Claro, y meter a aquellos actores de derecha, por ejemplo, que los defienden también, a Pedro Cateriano, por ejemplo, a caviar, ¿no? Claro, o sea, defender el orden constitucional te convierte en caviar. Claro, pero ojo, eso también, por supuesto, eso también a veces ha sido una interpretación caviar de ciertas cosas, ¿no? O sea, no ha ayudado. Sí, va en doble sentido también. Sí, no ha ayudado a veces el tirar las interpretaciones constitucionales hacia un lado y no reconocer, como sabemos, tú también estudiaste Derecho, creo, ¿no? Sí. Yo también. No sé si... Efectivamente, digamos, el rango de interpretación constitucional tiene espacio suficiente para una interpretación conservadora, absolutamente, ¿no?, legítima, o lo contrario. No, y claro, entonces yo creo que en este momento muchas cosas que en realidad deberían ser simplemente democráticos o una justicia constitucional. Acuérdate, cuando éramos jóvenes, acá se barría con el Poder Judicial, nadie le hacía caso, el habeas corpus decía que era un derecho, era un proceso para garantizar derechos, y decía, no presentó la estampilla de pago de la... Oiga, pero el señor lo están torturando, ¿no? No, cumpla con la forma, ¿no? De alguna manera ya el Poder Judicial y la Fiscalía comienzan a actuar como órganos constitucionales. Entonces, hay algo ahí que no es caviar solamente, es en sí democrático. Y yo sí creo que un riesgo de lo que se está viendo ahora, por manipulación, por intereses subalternos, ideológicos, pero también bien de corto plazo, es arrinconar lo democrático para decir todo eso son cosas caviar. Calificarlo de caviarada, que sigue siendo un insulto efectivo. Efectivo entre las élites, ¿no? Un poco lo que también discuto en el libro es que para la mayoría de gente estas guerras culturales pues, representan poco en muchos casos, ¿no? Pero digamos, en la caja de resonancia de los medios y las redes. Yo creo que tiene mucha fuerza, tal vez no se dan cuenta los propios pitucos que lo usan, tiene fuerza porque es pituco finalmente, ¿no? O sea, que un grupo grande identifica al caviar con la derecha, para mí representa que en realidad está viendo ahí un pituco, ¿no? Alguien que lejano. Y como consecuencia desconectado de la problemática de la mayoría de peruanos, ¿no? Exacto. Y aún así algunos pitucos lo usan felices, ¿no? Cuando probablemente para muchos sean casi un espejo, ¿no? Es cierto que despedir un sabor, un aroma a superioridad moral es algo que resulta aplicable, como dices en el libro, en verdad, a cualquier tendencia política, pero es una acusación que se hace recurrentemente a los caviares. Sí. Sin embargo, mencionando ese tema y desarmándolo en el sentido de que es aplicable a cualquier tendencia, tú haces algo que me parece importante. Yo creo que en el contexto del progresismo entendido, como lo decías, de la centroizquierda o de un liberalismo con una sensibilidad por todas las políticas de igualdad y de justicia social, creo que se comete ese error y se habla como de un pedestal moral. Y que dadas los propios principios en los que está sosteniendo ese discurso, puede ser peor, ¿no? Porque revela una inconsistencia gravísima. Correcto, ¿no? Y creo que eso se ha visto, se ha criticado, se ha cuestionado, te hace inefectivo para hacer política, que es un poco lo que me preocupa en el libro, ¿no? Si los problemas sociales los ves desde lejos y pontificando, hay un problema de comprender y entender. Ojo, que comprender y entender no quiere decir avalar o apoyar,
pero sí comprender y entender, ¿no? Pero claro, si es muy fácil atacar impunemente utilizando el término caviar, es muy fácil también, dentro de lo que podría ser el caviarismo, decir somos víctimas de ataques Claro, injustificados. totalmente. Por eso que creo que es muy importante que tú señalas una serie de críticas que el caviarismo debiera escuchar y de las que debería tomar nota, ¿no? Sí, eso es lo que intento, además para que no sea un libro de defensa, porque luego termino diciendo, ojo, ¿no? Hasta acá llega mi crítica, acá hay otras cosas que son importantes, pero sí creo que es importante ver a lo que ha llevado un poco esas actitudes, la distancia de la política, que finalmente la política es un sistema de pactos y la política democrática además es ganar corazones de la mayoría, ¿no? Entonces, si comienzas a decir eso es de salvajes, eso es de intolerantes, eso es no sé qué, eso no sé cuándo, y te encuentras con una opinión pública mayoritaria, más bien el pensamiento tiene que ser dónde tengo fortalezas, dónde puedo avanzar mis agendas, dónde puedo mostrar los puntos ciegos del otro. Es como cuando Alejandro Muñante critica a los que defienden el aborto, ¿no? Y te tiene a la ofensiva y te está atacando porque sabe que tiene un gran respaldo en la opinión pública, pero cuando das la vuelta y dices el aborto terapéutico, casos de violación de menores, o si seguimos su concepción de qué es la concepción y que no apoyaría políticas de fertilización in vitro, de tener familias con apoyo y ayuda médica, porque eso también sería que matar embriones, ¿no? Hay forma, o en el caso de Bogotá y Colombia, ¿no? Cuando se decía las familias son papá y mamá, oye, ¿y qué hacemos con todas las madres que han cargado con sus hijos? Cuando dicen, no, la violencia de género es una exageración, porque también hay hombres que son de, oye, pero si el 95% son mujeres y solo hay un grupo menor, por supuesto, hay que tener cuidado, hay que atenderlo, pero el problema social es otro, ¿no? Entonces creo que aprender de eso, más que denuncia, sino ser estratégico, levantar temas, entender que de repente hay otros temas que habrá que esperar hasta que en democracia se pueda ganar, sin negarlos ni esconderlos, ¿no? Pero simplemente viendo cuáles son aquellos que en realidad tienes fortalezas, creo que se pueden lograr más cosas. O sea, y sobre todo no atacando a los amigos, ¿no? O sea, puedes tener esta coalición que hablábamos, ¿no? Liberal, caviar, y de repente sí, el liberal también es facho, porque la otra vez apoyó a Keiko y no Castillo. Es decir, oye, calma, ¿no? Y quizá también responde a, no sé si estés de acuerdo, ¿no? En decir que ha habido como una especie de comodidad. Sí. Parecía que así sencillamente funcionaban las cosas. Se Claro. podía ocupar algún cargo en el Ejecutivo o en alguna ONG y tener incidencia. Correcto. Y por lo tanto, ¿por qué tener que pasar por la enorme dificultad de hacer, acudir a la claro. política electoral, ¿no? Y ganar votos? Porque, bueno, sí, ¿no? Y eso es un poco lo que él dice, porque ese tiempo se acabó, ¿no? O sea, se acabó el tiempo en que había estos vetos ideológicos internacionales, cuando decían, no, que cuidado que se porten bien porque Estados Unidos está quitando visas. ¿Qué visa va a quitar ahora Estados Unidos, salvo que sean temas del interés de Donald Trump, ¿no? Y es otra cosa. Pero, ¿qué vas a poder hacer ahora sin ese contexto donde tenías una serie de apoyos si no tienes poder interno, ¿no? Y eso implica, pues, mojarte un poco más. Entrar a la cancha política. Porque además dices otra cosa interesante, que es, sí, puede que lo que se considera caviar no ha hecho un esfuerzo político electoral serio, que es muy difícil de hacer y sostener, y que tendría que tener comportamientos estratégicos y de flexibilidad y de poner límites a lo que se tolera y lo que no se ha hecho, pero al mismo tiempo no es minúscula la porción del electorado Totalmente. que haría eco de las ideas que defienden los caviares. Lo que pasa es que en realidad es un electorado que muchas veces queda en la mitad de algo y tiene que escoger, ¿no? Muchas veces además tiene este punto con el fujimorismo, que si el fujimorismo surge, muchos van a preferir a lo que tenga al frente, ¿no? Incluido el panetón todino, como ¿no? Pero en algún momento pues tienes que ver que hay diferentes opciones en las cuales puedes enraizar ese poder, alcaldías urbanas, construcción de organización, movilización, todas las cosas que están pasando ahorita porque el Congreso se dio cuenta que nadie sale a protestar, ¿no? Ese tipo de trabajo, que es diferente al trabajo de la sociedad civil, de la ONG, que puede ser más técnico o más activista, pero que es un trabajo político y que en muchos lugares se traslapa, ¿no? En Brasil, en Uruguay, hay una sociedad civil y por otro lado hay partidos políticos que tienen esa llegada
creo que te cambia mucho el panorama de poder, ¿no? O sea, tu libro, digamos, tiene un arco que va más o menos como esta conversación lo ha intentado, tratar de definir el origen del término caviar en nuestro país, cómo comenzó a abusarse del término, tratar de tener una definición que nos sirva, que resulte útil para distinguir diferentes grupos políticos, la existencia de un poder caviar que, si bien no corresponde a las exageraciones tremendas de derecha o izquierda respecto de lo que es, existió, pero que dependía de un contexto internacional que ha desaparecido, y entonces, como consecuencia de tu análisis, el reconocimiento de un debilitamiento caviar pronunciado, a pesar de que se le sigue culpando de una infinidad de cosas, pero tú cierras, luego de hacer las críticas que los caviares debieran escuchar y tomar en cuenta, diciendo, antes de irme, un pequeño comentario, ¿no? Sí. Señora lectora, señor lector, ¿qué tan caviar es usted? ¿O cuánto debiera hacerlo? ¿O cuánto extrañaría nuestra política, nuestra democracia, una ausencia definitiva de lo que han sido los caviares, ¿no? Es que de alguna manera en lo que es la historia del Perú, los caviares y también los liberales y también los centros democráticos, en su momento el APRA, ¿no? En su momento la democracia cristiana, hay sectores que han intentado darle institucionalidad al país, regular la corrupción, controlar las prebendas, y hay otras fuerzas que han hecho eso un sistema, ¿no? Entonces, claro, aniquilar a los caviares y sacar a los caviares no nos lleva a este paraíso de efectividad estatal ni de buenas políticas públicas, sino en conjunción con estos otros sectores que tampoco tienen peso político, a un sistema como el que estamos viendo, ¿no? Que degrada aquello que a mí me gusta siempre decir, cuidado, no se trata de exaltar el 2001 al 2016, porque hay mil razones para decir que lo que pasó ahí también ayudó a engendrar lo que vino después. Pero sí decir que se había logrado un sistema en el cual había ciertos balances económicos, ciertas reformas, ciertas instituciones igualitarias, cierta preocupación por la inclusión, el MIDIS, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Cierta capacidad de veto. Cierta ¿no? capacidad de ¿no? veto, ciertas políticas anticorrupción, el único país en América Latina donde avanza un montón el proceso anticorrupción, a la par que convivía con muchas de esas otras cosas, ¿no? Eso que dicen, la justicia caviar, oye, hemos tenido cuello blancos, hemos tenido un poder judicial carcomido por la corrupción. ¿Y quién enfrentaba eso? Bueno, lo enfrentaban liberales, caviares, algunos centros, ¿no? Mucho de eso se perdió. Entonces, es decir, cuidado con lo que deseas, porque el mundo sin caviares puede ser el triunfo de estos grupos que hoy dominan, que no tienen planes de gobierno, que se han quedado perdidos en sus políticas de pactos, alianzas, arreglos, y que el día de mañana que gobiernen probablemente profundicen muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Eduardo, te felicito por el libro. De verdad creo que pocas veces ocurre eso, de que un concepto que supuestamente está tan claro que lo usamos indiscriminadamente es sometido a un análisis que permite un entendimiento más preciso. Esto es un texto, además, que no pretende ser académico ni críptico, sino que es de muy fácil acceso y que además permite comprender qué es el fenómeno caviar, qué ha sido, cómo pareciera estar desapareciendo, cuál es el valor que ha tenido. Hay un espacio para la autocrítica seria. Creo que es un verdadero aporte a la conversación pública, así que te lo agradezco, y te agradezco también que nos hayas dado este tiempo en aire libre, en un aire libre que ha estado un poco peligroso, bastante ventoso, pero en el que creo que hemos sacado adelante una conversación que espero nuestro público aprecie, porque creo que es un libro que vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Salvador, por lo recomiendo mucho. Muchas gracias. Antes de que el viento nos lleve. Gracias, Margarita. Gracias. ¿Qué es esto? Dios mío.